Hola a todos. Continuamos con los ejercicios. Ahora tenemos una viga en voladizo. En este ejercicio nos pide calcular la flecha en el punto B y el giro en el punto D. Además, que la rigidez de la flexión es constante en todo el tramo de la viga. Bien, antes de comenzar, necesitamos ver qué tipo de cargas son los que tenemos, ¿no? en, en el elemento. En este caso vemos dos cargas distribuidas de magnitud 2Q y Q, además a una distancia A, ¿no? del extremo izquierdo, vemos la aplicación de un momento puntual de magnitud Q por A al cuadrado. Entonces, para poder calcular la flecha o el giro, en cualquier punto, nosotros debemos iniciar siempre calculando las reacciones en los apoyos, en este caso en el empotrado. Para poder calcular las reacciones, en este caso la viga solamente es una viga estáticamente determinada, por lo cual las reacciones sencillamente salen luego de aplicar las ecuaciones de la estática. Entonces tendríamos que plantear las ecuaciones de modo que en este caso tendríamos, así tenemos que aplicar pues sumatoria de fuerzas en el eje Y, donde el signo positivo van a ser aquellas fuerzas no dirigidas hacia arriba y una sumatoria de momentos respecto al extremo, no donde el sentido antihorario se va a considerar positivo. Observando la dirección de las cargas, podríamos asumir que la reacción de la fuerza en esa dirección, pues en el empotrado sería hacia arriba también. Ahora, en cuanto al momento, porque recuerda que en un empotramiento vamos a tener fuerzas y momentos. En cuanto al momento, la dirección vamos a considerarlo antihorario, quedando así las reacciones en el empotramiento. En cuanto a las fuerzas, la reacción A, es decir, en el punto A o en el empotramiento, va a ser igual a aquellas se oponen a esa dirección. Es decir, la primera carga distribuida, que es 2Q, multiplicado por la longitud, sería 2Q por A más Q por A, que viene a ser la segunda carga distribuida. No existen más fuerzas, por lo cual la suma sería 3Q por A. En cuanto a la sumatoria de momentos, recuerda que estas cargas calculadas, mientras sea una carga distribuida rectangular, estas cargas están actuando pues a la mitad de la longitud. Para poder obtener el valor del momento aplicado en el empotramiento, pues simplemente tendríamos que analizar las fuerzas que ya habíamos calculado multiplicado por el brazo respecto al punto A. Es decir, la dirección del momento A es antihorario. Ese valor va a tener que ser igual a aquellos que tengan la dirección contraria, por eso es que se considera positivo, y negativo será aquel pues que va a tener la misma dirección. Bueno, este planteamiento pues surge luego de la aplicación de la condición de que la sumatoria de momentos en el punto A va a ser igual a cero. La primera carga aplica pues a la mitad, es decir, a medios de donde viene a ser el apoyo A. La segunda carga distribuida
aplica también a la mitad del tramo DB, pero respecto al punto A, el brazo será A más la mitad de ese tramo. Luego también vemos la aplicación de ese momento puntual, que en este caso se considera negativo por lo dicho anteriormente. En esta primera parte, en el cálculo de las reacciones, obtenemos que la reacción en A es igual a 3Q por A y el valor del momento en el punto A es igual a 3Q por A al cuadrado entre 2. La dirección son positivas, es decir, la suposición hecha inicialmente pues es correcto. Paso seguido será analizar la viga por tramos. ¿Cuántos tramos tenemos? Pues eso nos va a poder indicar las cargas que están aplicadas. Es decir, en este caso tenemos dos tramos. ¿Quién nos dice cuántos tramos tenemos? Pues las cargas, cómo están distribuidas. En este caso, la primera carga distribuida, ¿no? De magnitud 2Q va a poder contener el primer tramo, ¿no? AD. Luego tendremos el segundo tramo que es DB. Para hacer ese análisis debemos recordar pues el tema estática, análisis de vigas, donde se realizan los cortes en cada tramo. El primer corte lo haríamos a una distancia X, donde esa X estaría entre 0 y A, variaría en ese intervalo, el corte 1, 1. Por lo cual, utilizando ya las reacciones obtenidas, el corte sería de esta manera. Estaríamos analizando, pues, o obteniendo el valor del momento flector, donde el valor de ese momento estaría dado por esta ecuación, que involucra la primera fuerza, RA, luego sería una resta de la carga distribuida y menos justamente el momento en el extremo también A. Esto es una técnica donde es fácil simplemente nosotros como queremos calcular el valor del momento a una distancia X, pues esa dirección, ¿no? Debería equilibrar otra dirección ¿no? De manera contraria. Entonces vemos de que aquellos que van a ser pues contrarios va a ser RA solamente él, por lo cual, ¿no? En la igualdad, pues ese va a ser un valor positivo. En cambio, aquellos que van a tener la misma dirección que el momento a una distancia X, pues van a ser negativos en este caso. Luego aplicaríamos la ecuación obtenida anteriormente. Reemplazando el valor del momento, ahora a partir de aquí sería un simple cálculo, ¿no? Utilizando, bueno, integraciones sucesivas hasta poder obtener, en este caso, y, que viene a ser pues la flecha. Entonces, enfocándonos en esta ecuación diferencial, pues tendríamos como observación, tendríamos que decir de que esta expresión, ¿no? Recordando un poco de cálculo, pues es igual a como si escribiésemos entonces esta parte del diferencial de x es lo que vamos a pasar pues al segundo miembro para luego aplicar una integración. Entonces la integración pues va a ir, ¿no? En el tramo donde abarca el corte 1, 1, es decir, el x de 0 a a. Pero en este caso
la integración va a ser de 0 hasta un x. Por lo cual, cuando x va a ser igual a 0, pues debido a la condición que se tiene, que es un empotramiento, vamos a tener de que la tangente en este caso va a ser igual a 0 y a una distancia x, obviamente que vamos a tener, luego de haber graficado la elástica, pues vamos a tener un valor que simplemente es igual a calcular la tangente o la derivada, ¿no? Luego de haber calculado ello, pues obtendremos lo que viene en la siguiente línea, ¿no? Simplemente sería esta integral con la diferencial se anularían, nos quedaría simplemente dy sobre dx evaluado de 0 a dy entre dx, por lo cual tendríamos pues lo que se escribe a continuación. Además, en el segundo miembro, pues es una integración de 0 a x, por lo cual es sabido ese resultado. Lo dicho anteriormente puede ser usado de esa forma o también utilizar la expresión que ya se había dado anteriormente. Es decir, simplemente dejar de utilizar pues los conceptos del cálculo y aplicar, ¿no? Técnicamente pues directamente, ¿no? Lo que se obtiene luego de haber aplicado una integración, lo que implicaría la adición de una constante de integración. Muy bien, donde lo primero obtenido vendría a ser la expresión del giro o la pendiente. Y si integrásemos nuevamente, pues estaríamos obteniendo el valor o la expresión de la flecha. Por lo cual, como es una segunda integración, pues tendríamos que agregar la constante 2 debido a la segunda integración. Luego de haber obtenido esas dos expresiones, vamos a tener que ver los valores de frontera para poder justamente conocer los valores pues de las constantes de integración. Para lo cual recordemos que estamos analizando x donde va a variar. Entonces para x igual a 0 vamos a tener pues el caso de que la viga está siendo restringida mediante un empotramiento, por lo cual en este caso θ, que viene a ser la tangente o la pendiente de la, en este caso pues de la curvatura, va a tener que ser igual a 0, por lo cual la expresión donde está reflejándose la pendiente sería 0 cuando x sea 0, por lo cual todo ello nos daría simplemente que C1 va a ser igual a 0. En segundo lugar, al evaluar también en x igual a 0, vamos a tener de que no va a haber deformación alguna, no va a haber flecha, no va a haber deflexión, debido a la restricción que otorga el empotramiento. Por lo cual, y, que viene a ser la flecha, pues va a tener que ser igual a 0. Si reemplazamos esas dos condiciones en la ecuación de la flecha, tendríamos que y igual a 0, el primer miembro de la ecuación sería igual a 0. Además, x0, 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 simplemente tendríamos que C2 va a ser igual a 0. Lo que hemos obtenido, pues podríamos haber obtenido fácilmente si nosotros utilizaríamos los conceptos adecuadamente del cálculo integral. Es decir, por ejemplo, para el caso de la pendiente,
pues simplemente hemos considerado nosotros de que cuando x es 0, pues no va a haber pendiente. Y cuando hay a una distancia x, pues obviamente que vamos a tener un valor. Luego de aplicar la integración, pues justamente habíamos obtenido un valor 0 que correspondería al valor de C1, ¿no? Como constante de integración, justamente. Entonces, tú puedes optar por utilizar las definiciones del cálculo, que es lo que normalmente debería hacer, o simplemente hacer uso ya de del uso pues de las constantes de integración, que es un método mucho más práctico. Y luego de ello, hacer un análisis de los valores de frontera para así obtener los valores de las constantes de integración. De lo obtenido, podríamos decir, ya que el corte 1,1 estaríamos viendo pues de 0 hasta A, podríamos aprovechar para poder calcular el giro en D, es decir, cuando el X va a ser igual a A. Entonces, el giro en D viene dado pues por por esta expresión que nosotros ya habíamos obtenido su valor, ¿no? En función de la variable X. Entonces, existen muchas notaciones para poder representar al giro o también llamado pendiente, los cuales serían y' o teta. Si nosotros reemplazamos pues el valor de x igual a en la expresión de la pendiente, obtendríamos el valor negativo es decir, que el giro en D va a ser igual a menos q por a al cubo entre 3i, lo cual significaría que respecto al eje X tendríamos un giro pues horario en el punto D. Eso es lo que podría simbolizar el signo negativo. Si fuese un signo positivo, quiere decir que la pendiente o el giro pues va a ser de sentido antihorario. En este caso, negativo, entonces implica sentido horario. Continuando, ya hemos calculado el giro en D. Ahora realizaríamos el segundo corte, donde el X va a variar desde A hasta 2A. El segundo corte, el tramo estaría cargado de esta manera, donde a una distancia X vamos a tener a la fuerza cortante y al momento flexionante actuando a una distancia X, ¿no? Respecto al punto A. Entonces, lo cual involucra ya nuevas cargas, por lo cual la expresión del momento, de este momento, pues sería igual a toda esta expresión, donde pues sería la reacción A multiplicado por la distancia X, signo positivo debido a que es contrario a la dirección del momento, menos la primera carga distribuida 2 por QA, que viene a ser pues el valor total de la fuerza actuando a una distancia, ¿no? Eh, igual a medios respecto al punto A. Entonces, luego para poder, recuerda que el punto de, para poder calcular el momento es
justamente a una distancia x, es decir, en este punto. Por lo cual, respecto a este punto, sería igual a x menos a medios, menos la segunda, que sería q por x menos a, q por x menos a sería este tramo, multiplicado por la mitad, que sería x menos a medios. Por lo cual, haciendo ya el cálculo, pues obtendríamos esta expresión, luego menos el valor del momento negativo porque tiene la misma dirección, menos también la carga, en este caso el momento puntual. Reemplazando los valores de la reacción en A y el momento en A, tendríamos esa expresión. Entonces, luego de haber obtenido la expresión del momento, solamente quedaría aplicar la fórmula para así integrar dos veces y así obtener las expresiones de la flecha y la pendiente o el giro. Realizando las integraciones, la primera integración implicaría agregar pues una constante 3, la segunda implicaría agregarle una constante 4. Entonces tendríamos simplemente que integrar cada uno de los valores, ¿no? Que es sencillo, y obtendríamos la expresión que acá mostramos. Esta primera sería, ¿no? de la expresión del giro o la pendiente para el tramo donde estamos analizando. Y la segunda sería la expresión de la flecha o la deflexión, ¿no? Simplemente integrando lo anterior. Seguidamente sería evaluar los valores de frontera para las dos expresiones obtenidas. Entonces, debemos notar de que lo que hemos estado calculando por partes, pues corresponden simplemente a una expresión en conjunto. Es decir, cuando nosotros analizamos el primer corte, ¿no? Donde el x variaba desde 0 hasta a, el valor que habíamos calculado en el punto A, pues coincidía con el valor también x es igual a para el segundo corte. Es decir, lo que vamos a obtener es que el giro en el primer corte va a ser igual al giro en el segundo corte. Entonces implica reemplazar el valor de x es igual a en la expresión del giro para el primer corte y para el segundo corte. Es decir, por ejemplo, esta expresión corresponde al valor luego de reemplazar x igual a para en la flecha, ¿no? Del segundo corte. Aquí. Entonces obtendríamos C3 también, ¿no? Luego de aplicar x igual a, obtendríamos en resumen esta expresión. Y x igual a en la primera expresión de lo que vendría a ser el giro, pues obtendríamos este valor. Calculando obtendríamos el valor de la constante 3. De igual manera, para x es igual a, ¿no? Vamos a tener que también la flecha pues va a coincidir tanto para el primer corte como para el segundo corte cuando x va a tomar el valor de a. Por lo cual, de la misma manera, ¿no? La flecha, luego de reemplazar ello, para en el segundo corte, ¿no? Vamos a tener justamente el valor también para lo que es la flecha en el primer corte. Resolviendo ello, obtendríamos el valor. Luego de haber obtenido los valores de las constantes, pues ya podríamos calcular el valor de la flecha en B. Es decir, cuando x va a tomar el valor 2a. Reemplazando en esta expresión, pues lo que vamos a obtener
es, reemplazando el valor de x igual a 2a, obtendríamos menos 19 entre 24 q por a la cuarta. De esto, pues, la flecha en B o la deflexión en B vendría a ser igual a ese valor negativo. Recuerda que para poder obtener la expresión de nuestra ecuación, pues hemos considerado positivo, ¿no? Y hacia arriba, lo cual el signo negativo indica pues que nuestra viga estaría deflectándose de, de esta manera. Tendría más o menos ello, por lo cual este sería el valor calculado de la flecha. ¿Es negativo? Sí, es negativo. De esta manera estaríamos pues obteniendo los valores que nos solicitaban. La flecha en B y el giro en D. Nos vemos en el siguiente ejercicio.